¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la clase número 7 de Historia del Lenguaje Cinematográfico y hoy vamos a empezar a hablar sobre las vanguardias cinematográficas de los años 20 y nos vamos a situar en Francia para hablar sobre el cine surrealista y el cine impresionista. ¿A qué referimos cuando hablamos de vanguardias cinematográficas en los años 20? Nos estamos refiriendo a un conjunto de movimientos, de expresiones surgidas en diferentes partes, en puntos en el mundo. En Francia, hoy abordamos, como decíamos, el cine impresionista y el cine surrealista. En Alemania, el expresionismo alemán y el realismo soviético en Rusia. Básicamente estos movimientos de vanguardia que se desarrollan a partir de la segunda mitad de la década del 20 en general, tienen como objetivo común explorar el lenguaje cinematográfico desde una vocación plenamente artística. Recordemos que durante las tres primeras décadas, el cine, entre 1895 y 1925, a nivel general en el mundo fue planteado como bien un registro de la realidad o bien como un generador de historias, como un impulsor de entretenimiento, ¿no? Ya sobre mediados de la década del 20 hay focos industriales de producción cinematográfica en ciernes. Y básicamente lo que van a proponer estos realizadores de las películas de vanguardia es la idea de generar un cine que escape al concepto de cine como mercancía, ¿no? O sea, ellos no van a estar plenamente interesados en generar películas que supongan altos niveles de recaudación, sino que la inquietud de ellos va a ir por el lado de la exploración, como les decía, desde un vértice absolutamente artístico. A diferencia de los directores de películas previas, que recordemos eran en general directores que se hacían sobre la marcha, directores y directoras intuitivos, generalmente sin formación ni siquiera en otras expresiones artísticas. En cambio, ahora que estamos hablando de estos directores de estas pelis de vanguardia, en general todos y todas han tenido alguna participación previa en otro tipo de disciplinas artísticas, tales como la pintura, la literatura, el teatro, solo por la música, solo por mencionar algunas de ellas. También es importante sostener que para que este desarrollo de vanguardia cinematográfica fuera posible en diferentes puntos en el mundo, también hacía falta que surgiera una nueva camada de espectadores. Estamos hablando de espectadores que quisieran ver justamente estas exploraciones, ¿no? A lo largo de los primeros 30 años de historia del cine, bueno, el cine logró evolucionar de manera contundente, una evolución vertiginosa, pero todavía faltaba un poco ese punto de querer ir más allá y también de soltarse de las disciplinas artísticas que lo influyeron, ¿no? En las primeras décadas el cine estuvo muy influido por la literatura, por el teatro, por la pintura. Los directores de las vanguardias tienen entonces como objetivo en común la exploración artística, buscar una autonomía en el lenguaje cinematográfico, deslindarse un poco de las otras expresiones artísticas y bucear las posibilidades del cine por fuera del cine como hecho comercial. Esos son los puntos en común que van a tener las películas de las diferentes vanguardias. A su vez, ahora cuando las vayamos desarrollando, van a notar que todas tienen premisas diversas, ¿no? El único objetivo en común es el tema de la exploración del lenguaje cinematográfico desde una voluntad artística. Por otro lado, volvemos a remarcar también la presencia de espectadores ávidos de encontrar otro tipo de propuesta a aquello que habían consumido durante 3 décadas. Bien, arrancamos entonces con el surrealismo. Ustedes van a encontrar
anclados el surrealismo y el dadaísmo. Estamos hablando de una corriente de películas surgidas en Francia durante la segunda mitad de la década del 20, todos ellos con una fuerte influencia de un manifiesto surrealista escrito por André Breton hacia el año 1924. Miren, acá vamos a ir viendo un poco imágenes de Entreacto, una película de René Clair que estaba destinada a ser proyectada en el entreacto de funciones de ballet, de un ballet de Francis Picabia. En la película aparecen, de hecho, figuras de la bohemia artística que transitaron la ciudad de París en aquellos años, como Marcel Duchamp o Man Ray. Y fíjense, ya en entreacto notamos esta voluntad de un cine que busca barrer, por ejemplo, con el concepto de historia, ¿no? Las películas surrealistas no están construidas desde una lógica narrativa de una historia. De hecho, son propuestas que desechan el tratamiento lógico, ¿no?, de las imágenes. Ellos apuestan a lo que denominaban automatismo psíquico o la escritura automática, y la liberación de todo lo que tiene que ver con el plano del subconsciente, ¿no?, la liberación del inconsciente. Les voy a recomendar un par de libros que son recientes. Uno se llama Los géneros cinematográficos, que es de Vincent Pinel, y otro se llama Toda la historia, Cine, toda la historia, que lo compila y edita Philip Kemp, que es desde 2019 y tiene películas hasta estos últimos años. Vamos a tomar aquí algunos elementos, ¿no?, sobre el tema del cine surrealista y por qué el cine genera tanta pasión en estos realizadores involucrados con el surrealismo, ¿no? Sin lugar a dudas, el cine posee una esencia surrealista, decían ellos. La naturaleza misma del cine predisponía a la exploración de las zonas oscuras del inconsciente, del sueño, de lo irracional, preocupaciones fundamentales de los surrealistas. Bien, cuando hablamos de este conjunto de realizadores, también tenemos a gente que estaba involucrada por ejemplo, en la pintura y que venían desde Alemania, caso de Hans Richter o de Walter Ruttmann. Tenemos figuras también como Fernand Léger, que hizo una muy buena película que se llamó Ballet Mecánico. Por ejemplo, Léger decía: el argumento es el gran error del cine, ¿no? Es un poco, de alguna manera, la quintesencia del cine surrealista. ¿Cuáles eran un poco los puntos que los motorizaban? Como yo les decía, la propuesta de retornar al automatismo psíquico, a las motivaciones irracionales del subconsciente, la búsqueda de motores como lo onírico, el horror y el humor, entendidos no en el sentido de las pulsiones de género, ¿no?, como el humor, no la comedia, y el horror no estamos haciendo alusión al cine de terror, sino a nociones más internas y sensoriales. Todas estas películas, como decíamos, prescindían del concepto de historia. Había una notable ruptura también de todos los paradigmas de continuidad de espacio y tiempo. Aquí, por ejemplo, en Entreacto veían ustedes cómo hay un cortejo fúnebre, de repente aparecen estas imágenes de una montaña rusa, de repente el féretro, el cajón que se soltó del carruaje en el que iba, y estas personas que están allí alrededor observando qué sucede, y voilà, aparece este personaje, esta suerte de mago, que podría ser un homenaje tal vez a Georges Méliès. Bueno, fíjense, ahí trucos de desaparición. El surrealismo supuso todo tipo de experimentación formal. No es una vertiente o un movimiento de corte abstracto, ¿no? No estamos hablando de cine abstracto porque, fíjense, los personajes, por ejemplo,
son claramente identificables, más allá de que no hay una voluntad de trazar un paradigma moral, por ejemplo, sobre los personajes, o de una situación concreta, pero tenemos figuras allí claramente reconocibles, ¿no? Muy simpático ahí al final. Bueno, hay algunos elementos: surrealismo francés, años locos, lo onírico, inconsciente, sueño, horror, humor, locura, azar, arte de locos, niños y primitivos. Bueno, algunas acepciones que de alguna manera los van a linkear con el tema del surrealismo. Entre otros directores, bueno, también pueden encontrar, hay un muy buen trabajo de Germaine Dulac, una directora que hizo una película que se llamó La Caracola y el clérigo, La Caracola y el clérigo, ¿ah? Que está hecha sobre un relato de Antonin Artaud, una película que en algún momento fue no bien considerada, ¿no?, por el entorno de surrealistas. Era como muy complicado, ¿no? En el fondo, historiadores coinciden en que hay plenamente muy pocas películas surrealistas. De hecho, las que más están consideradas como que abordan la matriz de todo aquello que se trató en el manifiesto de André Breton serían Un perro andaluz y La Edad de Oro de Luis Buñuel. De todas formas, La Caracola y el clérigo vale mucho la pena ver, la peli de Germaine Dulac. Pueden ver también Estrella de Mar, de Man Ray. Y ahora vamos a hablar puntualmente sobre Luis Buñuel, que es un director, bueno, nacido en España en 1900. Él en España compartió una residencia universitaria y allí se reunía, por ejemplo, con figuras como Salvador Dalí, con Lorca, con Rafael Alberti, y todos ellos iban juntos a un cineclub en Madrid. En el año 1925 Buñuel se va a París, allí empieza a trabajar como asistente de dirección de películas de Jean Epstein, y ya en el año 28 realiza Buñuel junto a Dalí Un perro andaluz, que fue una película que significó como una suerte de un antes y un después en la historia del cine, una bomba. Les voy a leer algo de lo que decía Buñuel con respecto a Un perro andaluz. Bueno, fíjense, ahí justo está por llegar, al momento de que está ahí afilando la navaja, ¿no? Es uno de los momentos icónicos, y ahí está el tema de la disección del ojo, que en la película, bueno, Buñuel siempre contó que utilizaron un ojo de un ternero, ¿no?, para esa legendaria escena. Con respecto a Un perro andaluz y la dinámica de trabajo con Salvador Dalí, Buñuel decía: nuestra única norma era muy sencilla, no se toleraría ninguna idea o imagen que pudiera dar lugar a cualquier tipo de explicación racional. Teníamos que abrir todas las puertas a lo irracional y conservar solo las imágenes que nos sorprendan sin intentar explicar por qué. De hecho, la película abre con una suerte de ilusión de que te van a contar una historia, porque comienza con un cartel, creo que decía había una vez, ¿no? Érase una vez, ¿no? Y luego hay intertítulos que van indicando lapsos temporales. 8 años antes, alrededor de las 3 de la madrugada, hace 16 años, ahora. Todo eso es arbitrario, ¿no? No hay una lógica ni hay una explicación alrededor de esos intertítulos. Recordemos, o sea, estas pelis bajo ningún punto de vista buscan generar un sentido lógico, ni siquiera simbólico, ¿no? Son películas destinadas a estallar en el plano sensorial y en el plano subconsciente del espectador, ¿eh? Bueno, acá tenemos el momento clásico de Un perro andaluz, con el propio Luis Buñuel allí, la imagen.
Momentazo. Bueno, la película generó una gran conmoción y a partir de allí, Buñuel y Dalí empiezan a trabajar juntos en otro material. Bueno, luego hay hay una ruptura entre ellos y finalmente Buñuel solo sigue adelante con La Edad de Oro, que es un largometraje, ¿no? Que es una película que, bueno, causó una repercusión fuertísima a punto tal que fue censurada prácticamente en cada lugar en que se presentó, y esta película generó un consenso absoluto, en gran parte por el tema de la censura, ¿no? Y un apoyo absoluto del núcleo de artistas surrealistas. La provocación, fíjense, es uno de los elementos esenciales en el arte surrealista y en el cine surrealista. Allá apareció algo de los hermanos Marx, que esto tiene que ver con un poco la influencia que luego queda del surrealismo, incluso luego en el cine de género. Fíjense que muchas veces se habla de películas surrealistas cuando hay una situación onírica o de alucinación o algo simplemente hilarante o absurdo, ¿no? Y esto no implica que esto sea una obra de cine surrealista, sino que contienen elementos del cine surrealista, como sería, por ejemplo, en estas últimas décadas las películas de David Lynch. Bueno, el cine de Luis Buñuel conservó cierta matriz surrealista, pero no es que él desarrolló una filmografía completamente surrealista, ¿eh? Con respecto a la provocación, yo les decía, es un elemento clave en el arte surrealista, en el cine surrealista. Generalmente en las películas, más allá de que ellos no querían hablar de la idea o el concepto de símbolo, sí vemos como en las películas de alguna manera hay una pulsión en la concepción, más allá de que estén hechas con una escritura automática, de ir, digamos, atacando ciertos principios de la moral burguesa, ¿no? La monogamia, todo lo que tiene que ver con el espíritu religioso, ¿no? Hay una iconografía en las películas surrealistas de imágenes que de alguna manera van en un franco ataque contra esos lineamientos, ¿eh? Bien, algunos otros directores que podrían seguir. Hay una muy buena película de Jean Cocteau, artista multidisciplinario, que no tuvo una gran filmografía, porque bueno, además el tipo escribió, hizo un montón de cosas, pero hay una película que es una maravilla que se llama La sangre de un poeta, de 1930, que vale la pena que la vean. Muy bien, esta es la primera parte de la clase 7. Ahora en instantes podrán encontrar la segunda parte, en donde estaremos hablando sobre cine impresionista. Ahí nos encontramos.